Romanos capítulo 12 de Romanos. Bendito sea nuestro Dios. Ayúdenle a su hermano, su hermana, por favor. Romanos capítulo 12, en su verso 16 en adelante, vamos a leer. 12, 16. Anteriormente vimos del 11 al 15. Vamos a tratar de leer del 16 en adelante. Ayúdenle a su hermano, a su hermana, por favor. Romanos 12. Mira que entre más uno por misericordia profundice en estos libros, en estas cartas, uno se asusta por muchas interpretaciones que le han dado muchos pasajes y uno dice, wow, nada que ver con lo que la Escritura dice. Pero demasiada interpretación privada le han dado muchos pasajes de la Biblia que nos ayude. Romanos 12, ¿lo tiene? Estamos aprendiendo cada día es un aprendizaje nuevo. Y ese tiene que ser el anhelo de toda la amada iglesia. 12, 16, dice así la Escritura: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Me gusta siempre orar las oraciones del apóstol Pablo en las diferentes cartas y comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que nos dio su Hijo amado para reconciliarnos con Él. Padre, gracias por todas sus bondades, por todas sus maravillas, eterno Creador, por habernos dado lo que más amaba, su Hijo, y reconciliarnos a través de su sangre, comprarnos a través de su sangre, y ahora volver a recobrar lo que es suyo, nuestras vidas, toda la creación. Padre, en el nombre de su Hijo amado, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este hermoso momento, por esta hermosa reunión de los santos. Guíenos de acuerdo a su bondad y a su misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Anteriormente veíamos de cómo Romanos comienza, principalmente este capítulo 12, comienza dándonos lo que es el tipo de adoración que a Dios le agrada y le encanta. El tipo de adoración que a Dios le encanta es que tengamos un tipo de adoración con entendimiento. Y para ello, el apóstol, el escritor nos enseña de que cuando todos nos reunimos dentro de una congregación, o cuando estamos reunidos dentro de la congregación y nos esforzamos por tal de agradar a Dios todos en conjunto, estamos dando a Dios una adoración que a Él le encanta y le adora, que es prácticamente congregacional. En forma personal podemos darle muestras de adoración a Dios, eso está claro, porque hay muchos pasajes de las Escrituras que muestran de cómo podemos en forma personal darle diferentes tipos de adoración, ¿sí? Tipos de adoración con instrumentos, tipos de adoración con cánticos, tipos de adoración prácticamente cuando velamos por las necesidades de los demás hermanos, o tipos de adoración cuando trabajamos juntos, unánimes, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, todos juntos. Entonces, cuando vemos Romanos desde el verso 1, Romanos 12, desde el verso 1 hasta el 10, nos damos cuenta de que a través del uso de los dones y talentos que la amada iglesia tiene, cuando hacemos eso y trabajamos de acuerdo a la voluntad divina, que es edificar el cuerpo de Cristo, entonces le estamos dando a Dios la adoración que Él demanda a través de su palabra, de su escritura. Y de igual manera, del verso 11 en adelante, veíamos anteriormente de cómo en el ambiente en el cual se encontraba la iglesia, anteriormente veíamos principalmente de cómo la situación o la presión social en Roma era tan fuerte
de que estaba provocando prácticamente que nuestros hermanos, tanto creyentes en Cristo como aquellos que no creían en Cristo en el ambiente judío, cerraran su corazón prácticamente con el anhelo de ayudar a aquellos más necesitados. Por eso decía el verso 11, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ya leímos todo esto, solo estoy dando un resumen. Veíamos claramente que el enfoque que la Escritura nos enseña es abrir nuestra mano o nuestro corazón y nuestra mano para poder ayudar al que lo necesite en verdad. Y así el apóstol sigue enseñando, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Veíamos de que claramente hay un enfoque social, una leve tribulación que la iglesia como tal estaba sufriendo por la confusión de algunos grupos de protesta que habían en el ambiente romano en contra del sistema, y los habían confundido nuestros hermanos con esos grupos, y por ende se habían acarreado una leve persecución, una leve tribulación, y donde ellos se movían eran vistos de una forma despreciable totalmente, como lo menciona Primera de Pedro también. Entendiendo que el sufrimiento es parte de los instrumentos que el Señor utiliza para la perfección y el crecimiento y la madurez y la santificación de la iglesia como tal. Sin sufrimiento o sin los padecimientos que la iglesia pueda tener en esta tierra, sin esos padecimientos no hay crecimiento, no hay madurez. La madurez o el crecimiento no viene por acción, por arte de magia, sino que Dios utiliza esos medios para ayudarnos a ir creciendo, entendiendo de que el conformismo, la comodidad y la tranquilidad, en vez de ayudarnos a crecer, nos estancan. Y así mismo, fuimos leyendo acerca de cómo la iglesia o muchos de la congregación misma que necesitaban lo que es el apoyo de la iglesia misma, tenía que actuar como una sola familia, darle hospedaje o darle ayuda a aquellos que en verdad lo necesitaban, que venían de otros lugares. Para ello necesitaban traer lo que son cartas de recomendación de nuestros hermanos. Por eso dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Observe, tiene que ver lo que es en sí con el trato de lo que la Escritura nos enseña para con aquellos que nos ven como son los enemigos o nos tratan como enemigos, y eso estaba pasando con la iglesia. La iglesia como tal se le estaba recomendando cómo tenía que ser su actitud ante la presión social, ante los desprecios, ante los que los perseguían o los maldecían. Ellos tenían que bendecirlos y orar por ellos. Y el mismo principio que Jesús le da a los discípulos en Mateo 5, Pablo se lo está recordando a la iglesia como tal. Actuar de una forma distinta a lo que la sociedad misma actuaba. La iglesia tenía que actuar de acuerdo a los principios bíblicos para marcar la diferencia en cualquier lugar donde ellos se encontraban. Y nos quedamos en esta parte donde dice gozosos, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Aquí está hablando acerca de los diferentes acontecimientos o sucesos que pueden ocurrir en la vida de una congregación. A veces hay luto, hay que llorar con los que lloran. A veces hay bodas, hay que gozarnos o reírnos con los que se ríen o gozarnos con los que se gozan. O momentos de agradar a Dios y exaltar a Dios, momentos de alegría y gozo y agradecimiento para con Dios. Todo eso tiene que ver con la conducta que la iglesia o todo nacido de nuevo tiene que mostrar ante una sociedad corrupta, injusta e inmoral. Esa tendría que ser la conducta de nuestros hermanos de aquel entonces. Esa tiene que ser nuestra conducta ahora en día, de cómo tiene que ser nuestro comportamiento ante la sociedad, en donde tenemos que marcar la diferencia, no ser igual a la sociedad, sino marcar la diferencia. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Estamos aquí todavía o ya se fue? Gloria. Y seguimos, unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociándolos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Observen lo que el apóstol le está enseñando a la congregación como tal. Primero les estaba enseñando que tenían que ser empáticos o velar o ponerse en el zapato de los demás, en donde tiene que ver lo que es el verso 15, gozosos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Pero de igual manera en el verso 16 nos está mostrando prácticamente también la actitud de cómo anteponernos ante la sociedad.
Observen, tanto para los romanos como para con los griegos, los pobres como tal dentro de lo que es de esa sociedad eran los que eran más despreciados. Oigan bien, y los judíos como los griegos y los romanos despreciaban a este tipo de personas porque creían que ellos debían de ser humildes y no los demás. La humildad prácticamente ante el sistema romano, ante la sociedad, era visto como una debilidad. Pero para con nuestro Señor o dentro de los principios bíblicos, la humildad es algo que tiene que ser visto como de mucha importancia porque tiene que ver con el carácter moral y santo de nuestro Señor reflejado lo que es dentro y en la congregación misma. Por esa misma razón, observen, los esclavos eran vistos como objetos sin valor y eran usados para cualquier tipo de práctica. Eso lo vemos en Romanos 1. En la sociedad romana, los esclavos eran la gente la más baja de la sociedad. Roma estaba constituido por 4 clases sociales. Ya lo hemos hablado y lo vamos a repetir. Las primeras son los patricios, la élite. A la par de ellos estaban los que, ¿cómo se llama? Los del Senado, los que controlaban la política y la área militar. Luego seguían los plebeyos, entendiendo que los plebeyos eran gente comerciante, tenía poder económico, mas no tenía ciudadanía. Lo único que tenía ciudadanía eran los patricios, la gente de la altura. Luego están los libertos que por algún medio se esforzaron en comprar su libertad y estaban dentro de la sociedad, mas no tenían nada más que ese derecho de ser libres nada más, pero no podían tener propiedades, ni mucho menos podían tener, oigan, algo propio como tal. Simplemente eran libertos, vivían solo por vivir. Y estaba la clase social más baja, que eran los esclavos. Y los esclavos, como dije, era visto como alguien o como gente sin valor dentro de la sociedad romana, que en esta misma carta, usted va a ver en el capítulo 1, que en la misma sociedad romana a los esclavos los tomaban como objetos sin valor. Observe, los hombres los agarraban para poderse acostar con ellos. Por eso dice hombres con hombres, dice Romanos 1. En la sociedad romana eso acontecía, que los amos y señores podían agarrar a cualquier esclavo y poder tener prácticas inmorales con ellos, y para ellos no era pecado y no era problema, porque los esclavos eran vistos como gente sin valor, sin honor y sin nada. Perdón. Como objetos sin valor, correcto. Sí, las mujeres podían también tomar a alguna mujer esclava y hacer uso de ella sin problema alguno. Por eso dice hombres con hombres y mujeres con mujeres. El carácter social de Roma, y que es ahí donde estaba esta iglesia, era tan corrupto, tan inmoral y tan, oigan, injusto en muchos aspectos. Y por ende, cuando Pablo escribe esta carta, era para ordenar la conducta de nuestros hermanos. Muchos de ellos prácticamente eran judíos y otros eran griegos y otros eran romanos. Pero los romanos como los griegos, ellos se habían adaptado al sistema social de Roma, y muchas cosas que para con Dios no son normales, ellos las veían como algo normal. Habían normalizado muchas prácticas y conductas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Y por ende, aquellos hermanos que eran judíos, creyentes en el Mesías, cuando llegaron nuevamente a Roma y llegaron a la congregación, se dieron cuenta de que estos hermanos practicaban cosas que a Dios no le agradan. Y ahí hay un conflicto interno dentro de la congregación misma. Hay gente que cree en Jesús, pero ve las cosas bien liberales. Y hay gente que cree en Jesús, el Mesías, pero tiene que alinearse de acuerdo a las Escrituras. Y ese era un conflicto interno, lo cual Pablo a través de esta carta tiene que ordenar. Para ello está ordenando Pablo esta iglesia, a través de esta carta. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, para el ambiente social romano, la gente pobre era la vista, la gente como objeto sin valor, y lo peor. Aún dentro del ambiente de los esclavos había clases sociales. ¿Cómo así? Sí, habían esclavos que estaban más cerca de los amos y tenían más favor de los amos. Esa gente como esclavos, oigan, tenían la oportunidad o el derecho de llevar a los hijos de sus amos a la escuela y los atraer, enseñarles a leer, hacerles sus tareas o ayudarles a hacer sus tareas. Las mujeres servían como nodrizas y los hombres servían como maestros de escuela dominical para con este tipo de hijos de estos amos. Estos eran los esclavos. ¿Sí? Por eso que Pablo habla de este tipo de hermanos, les dice el ayo.
¿sí? El ayo eran aquellos esclavos que tenían la oportunidad del amo, el favor del amo, para poderse congregar y por ende poderse reunir con nuestros hermanos en estas congregaciones, tanto en Gálatas como en Romanos y en otras congregaciones como Colosas. El problema es que los hermanos que eran de ascendencia judía, o aquellos hermanos que eran judíos y otros que eran griegos, a este tipo de hermanos los despreciaban y los veían de menos. Aún dentro de la congregación había ese conflicto tan grande que Pablo tiene que ordenar también para que la iglesia entienda que dentro de la congregación misma no tienen que haber clases sociales. Sí, porque ahora el que tiene más se le trata de la mejor manera y hay que atenderlo como fuera el presidente. Pero el que no tiene nada, bueno, si es posible que ignorarle o hacerlo a un lado. Así se trata, así hay mucho dentro de muchas congregaciones evangélicas ahora en día, triste y lamentable. ¿Sí? El mismo problema que se está viendo en la iglesia, una congregación allá en Jerusalén en el primer siglo. Santiago lo dice. En el capítulo 2 se está enseñando que muchos, aquella gente que llegaba con grandes vestimentas, bien vestidos y con un montón de cosas adornadas de oro, decían, no pase adelante, usted pórtese aquí, siéntese aquí, usted es bienvenido. Pero aquellos que no tenían nada dicen, no, usted quédese afuera, allá afuera quédese de ahí, está observando. Le dan un trato que no era idéntico o igual para todos. Cualquier parecido muchas veces no es coincidencia. Es porque así se comportan muchas iglesias evangélicas ahora en día. No han entendido que dentro de la congregación, tanto el que tiene como el que no tiene, son iguales delante de los ojos de Dios. Sí, claramente. El problema es que en nuestras iglesias se ha perdido ese enfoque claramente que se tiene que ordenar. Pablo lo que está haciendo a través de esta carta, ordenando ese problema. Sí. Por esa misma razón, observe, a los esclavos eran vistos como gente sin valor y la sociedad romana decía, ellos son los que tienen que portarse como humildes, no nosotros. ¿Sí? Mas en Cristo la humildad no es una debilidad, es una virtud escrita y eterna y definitivamente, oigan, que no tiene nada que ver con el ambiente social pagano ni mundano de esta tierra. Es un principio eterno que marca el carácter de Cristo en y a través de la iglesia y debe demostrarse también. ¿Sí? La humildad prácticamente era y debía de ser algo real. Muchos escritos en aquel entonces mencionan esta virtud como algo tan valioso. Y esa virtud les recuerda a toda la gente o a toda la congregación cuál era y cuál es su lugar delante de la presencia del Señor. La humildad. La humildad es lo que tiene que enseñarnos que tenemos que estar humillados delante de la presencia del Señor siempre, tengamos o no tengamos. Sí, Pablo le está enseñando a la congregación a tratar a los hermanos de la forma correcta. Sí, las cartas prácticamente de los apóstoles claramente van más allá de lo que es en sí de cualquier tipo de literatura pagana, mundana de aquel entonces, y siempre aconseja a los creyentes en Jesús que deben hacer lo mismo que Jesús hace y practicar lo mismo que Jesús practicaba y asociarse prácticamente con los humildes. Lo que está diciendo Romanos 12, verso 4, dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. Y en Filipenses, Pablo sigue enseñando acerca de la humildad. Filipenses capítulo 2 dice de esta manera. Acompáñame por favor, Filipenses capítulo 2, verso 3, la traducción del lenguaje actual. Me encanta como lo dice este pasaje, pero no lo voy a citar ahora. Voy a citar Reina Valera 1960. Filipenses 2, verso 3 y 4 dice el apóstol escritor, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dicho en pocas palabras, trabajemos en unidad, porque es parte de trabajar, oye bien, con humildad. Trabajar en humildad nos conlleva o nos lleva a todos
a poder trabajar los unos con nosotros y poder trabajar como un solo cuerpo, como un solo equipo. Y por ende, darle la adoración que al Señor le encanta, que a nuestro Dios le encanta, y que Romanos 12 nos enseña que tiene que ver con un cuerpo, oiga bien, vivo, santo y agradable delante de la presencia del Señor, que ese es vuestro culto, dice racional. La palabra culto es trabajo, servicio, ministerio y adoración razonable delante de los ojos del Señor. O sea, es algo entendible. Es lo mismo que el Señor le dice a la mujer samaritana. Primero le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Porque la mujer samaritana pensaba que la religiosidad que vivía conforme ella quería era suficiente, sin tener el conocimiento necesario bíblico. Por eso el Señor le dice a la samaritana, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? La palabra en espíritu es con minúscula, no es con mayúscula, es con minúscula. La palabra minúscula ahí significa, tiene que ver con el entendimiento. El Padre anda buscando adoradores que le adoren con entendimiento. Eso viene a través del conocimiento. El Salmo dice, cantadle al Señor con entendimiento. Pablo le dice en 1 Corintios 14, ¿sí? Cantar con entendimiento. Y en verdad significa con un corazón sincero. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a la mujer samaritana. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que le adoren con entendimiento y con un corazón sincero. Que sepan lo que están haciendo. Ante quién lo están haciendo y cómo tienen que hacerlo. Y por ende, Romanos 12 nos enseña ese principio tan bello de que cuando todos estamos reunidos y sirviendo con los diferentes dones y talentos que todos ponemos al servicio divino para la edificación del cuerpo de Cristo, le estamos dando a Dios la adoración, una adoración tan bella y tan agradable que a Él le encanta, que es congregacional como tal. No es individual, es congregacional. Eso es lo que enseña Romanos 12, el verso 1. Pero acá principalmente lo que está enseñando es ese principio de humildad. Y Pablo, ese es uno de los que marcó su servicio allá, lo que es en Éfeso, Hechos capítulo 20, verso 19. Hechos 20, verso 19, Pablo llamando a los hermanos de Éfeso. Sí, vea, 20, 19. Pablo prácticamente desde Mileto mandó llamar a los ancianos a Éfeso e hizo notar Pablo ese principio de cómo él sirvió dentro de la congregación, que es con ese principio de humildad. Por eso dice 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos no creyentes en el Mesías, porque la mayoría de la congregación eran judíos creyentes en el Mesías. Entonces Pablo, a través de su ministerio o el trabajo que le estaba dando el Señor, a través del servicio que él estaba ejerciendo, lo hacía de la forma que Dios demanda, con humildad. Y la humildad prácticamente es la que nos enseña a entender cuál es nuestra posición delante del Señor. Que no somos más ni somos menos. Tengamos o no tengamos, somos valiosos delante de la presencia de nuestro Dios. Carísimos, comprados a precio de sangre. Volvamos a Romanos 12. Sigue diciendo el apóstol, el escritor. Aleluya. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? En Roma existía lo que es esa ley del talión que se conoce como la justicia propia o personal, ¿sí? Una justicia propia o personal, pero injusta. ¿Por qué se daba eso? Por causa principalmente de los conflictos religiosos frecuentes dentro de lo que es de la sociedad romana en todo el ambiente pagano. Entonces cada quien tenía que ejercer el ojo por ojo de acuerdo a su forma más práctica. Y eso implicaba injusticia por sobre todas las cosas, ¿sí? Los judíos prácticamente, aquellos judíos ortodoxos, influenciados por los griegos y romanos como tales, oiga, como malos maestros,
Enseñaban la venganza personal y la injusticia propia como algo que debía y tenía que favorecerle a sus vidas. Era algo contrario a lo que la Escritura misma como tal enseña. Eso lo estaban enseñando allá en el tiempo de Jesús. En Mateo 5 lo aparece claramente eso. Y aquí en Roma como tal seguían practicando ese tipo de principios injustos e inmorales. Por eso cuando Jesús está enseñando claramente acerca de, oiga bien, no comportarse de la misma forma como la sociedad romana lo estaba haciendo. Pablo le está enseñando a la iglesia como tal a comportarse como Jesús mismo lo enseñó y no a devolver lo malo y no a devolver lo mismo mal por mal. Jesús lo dice de esta manera. Allá en Mateo 5:38, acompáñenme por favor. Mateo 5:38, Jesús dice así de esta manera. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley del talión o la justicia personal. Pero mucha de esa justicia personal era injusta e inmoral, antibíblica. Porque ellos lo ocupaban a su conveniencia, no de acuerdo a los escritos bíblicos. Por eso Jesús le dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, oiga, ven, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiere ponerte a pleito, no le resistáis. Y quitarte la túnica, dejarle también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Todo esto ya lo tocamos anteriormente, pero en su momento lo vamos a volver a tocar y el pastor lo ha tocado muchas veces también. Y Jesús sigue diciendo, ¿oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo. Eso dice la ley escrita. Y aborrecerás a tu enemigo. Eso ya no lo dice la ley escrita. Eso lo dice la ley oral. ¿Y cuál es la ley oral? Aquella que los judíos tomaron a bien a crearla como mandamiento de hombres y la pusieron al mismo nivel que la palabra misma de Dios. Mandamientos que ellos mismos prefabricaron, están en Babilonia. De hecho, hoy en la mañana con los hermanos estamos tocando eso nuevamente. ¿Sí? Mandamientos de hombres que empezaron a prefabricar allá en Babilonia. Los judíos se tomaron ese atrevimiento de estudiar la ley y enseñarla cuando no les competía a ellos, sino solo a levitas. Pero de ahí es que nacen las escuelas de interpretación en el tiempo, ya ven, en el tiempo de Esdras, Nehemías. Ahí nacen lo que son, ahí prácticamente en Babilonia nacen las escuelas y en ese tiempo esas escuelas empiezan a agarrar fuerzas y empiezan prácticamente a crearse lo que son la ley oral, que está compuesta por libros que netamente tenían que ver con mandamientos de hombres. Ahí está la Mishnah, ahí está el Nuevo Babilónico, el Talmud de Jerusalén, que todo eso, oigan, ven, terminó de recogerse toda esa información unos años antes de Cristo y eso fue lo que se enseñó en todo el Nuevo Testamento, como si fuera algo parecido o al mismo nivel de la ley escrita, cuando no tenía nada que ver con la ley escrita. Algunas cosas sí, pero no todos, más que tenía que ver con mandamientos de hombres, y eso fue lo que distorsionó, oiga, ven, la enseñanza de todo este grupo de fariseos y de saduceos y de esenios y otros grupos que no pudieron ver al Mesías enfrente de ellos porque la enseñanza de las escuelas que ellos venían arrastrando les nubló la vista y por ende no pudieron ver al Mesías que tenían enfrente. Sí. Entonces claramente cuando usted logra ver, Jesús sigue diciendo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Miren, a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Por qué es necesario hacerle bien a todo este tipo de personas? ¿A quiénes? Aquellos que son nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Oiga, bendecid o haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y orad por los que os persiguen. ¿Por qué es necesario seguir este ejemplo que Jesús enseña? Porque haciendo de esa manera da a conocer a aquellos que son verdaderos hijos de Dios, da a conocer el carácter mismo de Dios a través del trato para con los demás, de la forma correcta de cómo Dios trata a todo mundo. Por eso sigue diciendo, para que seáis
hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Él trata a todos con la misma forma, sí, independientemente lo aborrezcan a Dios o no. Ahora, ya el trato para con sus hijos muy distinto, pero para con los que no son sus hijos, y aún es su creación, también hay un trato especial. Sí. ¿Por qué razón? Porque el anhelo de él es volver a recobrar lo que es suyo. Entonces, cuando actuamos de esa manera, de cómo Jesús lo está enseñando, vamos a conocer el carácter mismo de Dios a través de nuestras vidas, el carácter de Jesús manifestado en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia en Roma, de que su trato para con los demás, independientemente de la sociedad sea injusta, inmoral y corrupta, su trato tiene que marcar la diferencia en medio de una sociedad corrompida. Pregunta, ¿será que nuestras vidas tienen que marcar la diferencia en medio de una sociedad también corrompida? ¿O tenemos que actuar de la misma forma de cómo el mundo actúa? ¿Qué piensa usted? Sí. Por eso aquel que está en Cristo tiene que confiar en Dios, no en responder violentamente, ni vengarse por su propia cuenta. ¿Sí? No tomar la justicia en sus propias manos, porque no nos compete. No devolver mal por mal, procede de las enseñanzas de Jesús, lo que está diciendo Jesús acá. Orad por los que os trajan, pero orad por los que os persiguen, bendecid a los que os ultrajan, ¿sí? Amad a vuestros enemigos. Esa tiene que ser la actitud prácticamente, ¿sí? Esa actitud es tomada de las escrituras mismas, y Jesús mismo lo ha mencionado muchas veces, y por supuesto nos enseña a que, oiga bien, no tomemos la venganza en nuestras propias manos. No tiene que ser una venganza personal. La misma escritura le enseña. Jesús enseñó estos principios bíblicos. Proverbios 20:32 dice de esta manera. 20:32 de los Proverbios. Dice así. Proverbios, su capítulo 20, verso 30, verso 22. 20:22 de los Proverbios. 32 había dicho, ¿no? 22. Dice, 20:22. No digas, yo me vengaré. ¿Cuál es el consejo? Espera en el Señor y Él te salvará. ¿Sí? Hacer lo que era respetable ante la opinión pública, oiga bien, ante los demás, era una virtud, no solo para el ambiente político, no solo para aquellos que eran políticos, sino, oiga bien, era algo que tenía todo y mucho que ver con el trato que Dios nos enseña que tenemos que darle a los demás, un trato parejo, de la forma correcta. Por eso que aquel que cree en Cristo, aquel creyente en Jesús, nuestro Señor, el Mesías, busca la paz sin comprometer la verdad, y para mantener el testimonio de Cristo busca, oiga bien, no su propia justicia, sino tratar a los demás de la forma correcta. Independientemente lo traten mal, independientemente lo aborrecen, independientemente lo desprecian, independientemente hablan y dicen tantas cosas y pestes que no son correctas, independientemente de todo eso, el consejo o el mensaje es tratarlo de la misma forma de como Dios trata a los buenos como a los malos. ¿Será que nosotros tenemos ese nivel de madurez para tratar a aquellos que nos han hecho pedazos como se debe y como no se debe? ¿Será que tenemos la madurez o el carácter para poderlos tratar de la forma de como Dios nos demanda tratarlos? Y dar evidencia clara de que somos hijos de Dios, como Jesús le está enseñando en Mateo 5. ¿Será que nosotros podemos o tenemos ese nivel de madurez? Dios nos ayude, hermanos. Romanos 12:19, sigue diciendo el apóstol de la iglesia. Por eso el apóstol le dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, no busquen su propia venganza, no se venguen de quien que Dios actúe. Por eso el 20:19 dice, sí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios.
Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Dónde está eso? En el Antiguo Testamento. Sí, la misma escritura nos enseña que en el Antiguo Testamento el Señor lo dijo en Deuteronomio 32:35 de Deuteronomio, dice así, Deuteronomio 32:35, dice así la escritura, mía es la venganza y la retribución, o sea, yo pagaré, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. 36, porque el Señor juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, o sea, cambiará de opinión. Las traducciones, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Entonces, lo que Pablo está enseñando a la congregación misma como tal, a dejar que Dios intervenga en cuanto a lo que tiene que ver a cobrar venganza. No es de nosotros el cobrar venganza, es de Dios. En Roma, oiga ven, el Estado romano o el gobierno como tal castigaba brutalmente a quienes no adoraban lo que es al emperador, por eso la espada. O les volaban la cabeza con espada o utilizaban lo que es una hacha en la guillotina para matar a todo aquel que suponía el sistema de gobierno. Y cometían grandes masacres en contra, oiga bien, no solo en contra de los judíos no creyentes en Jesús, sino también en judíos creyentes en Jesús como tal. Y eso trajo como resultado venganza, oiga bien, de grandes matanzas, sangrientas batallas por parte de muchos grupos que estaban en Roma. A esos grupos se les conoce como colegios. De ahí viene la expresión colegios. ¿Quiénes son esos colegios? En Roma había muchos colegios. Por ejemplo, el grupo de panaderos se les llamaba colegios. El grupo de artesanos se les llamaba colegios. El grupo de agricultores se les llamaba colegios. O ese gremio, que ahora conocemos como gremio, antes tenían la expresión como colegios. Pero dentro de la sociedad romana había grupos de sicarios. Y a esos también se les llamaba colegios. Esos grupos de sicarios romanos utilizaban para mantener un orden social internamente. Él los ocupaba a su conveniencia, el sistema romano. Cuando veía grupos que no les convenía, por medio de alguien mandaba a contratar a esos colegios de sicarios y ellos se encargaban de eliminar a su oposición. Eso mismo provocó que mucha gente se quisiese vengar. Pablo a nuestros hermanos le está diciendo, no se vengan. No es para ustedes la venganza personal, es de Dios. Por eso que en Cristo Dios es nuestro juez y es un juez justo y verdadero. Y por eso es que muchos se oponían a la venganza y creían que el destino dependía de Dios y no de la persona. Los judíos piadosos de la misma manera, ellos, oigan, condenaban lo que es la venganza y confiaban en que Dios los defendería tarde o temprano. Sí, por eso solo los que creyeron eso no se vengaron y no buscaron represalias en contra de sus enemigos. Por eso Pablo está citando ese pasaje de Deuteronomio y está citando también lo que es Proverbios, citando lo que es la ley escrita como tal. Al contrario, en vez de vengarse, el apóstol está dando la recomendación, verso 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego montonarás sobre su cabeza. O sea, en vez de decirle que se vengan, está diciendo no se vengan, sino mejor hagan el bien. ¿Sí? En Roma, ayudar al enemigo era humillante, era en contra del ego, del orgullo, oiga, y era cuestión prácticamente de mantener ese orgullo, esa soberbia tan grande. Por eso muchos prácticamente, oiga, no le ayudaban a su enemigo. Pero en la Escritura sí nos enseña eso. En Cristo, oiga, desde la ley del Antiguo Testamento o desde la ley escrita, oiga, como en muchas prácticas morales de la ley escrita puestas en práctica en la iglesia, en el Nuevo Testamento, oiga, el mensaje es, oiga, el bien
siempre vence al mal. Por eso Pablo está citando prácticamente lo que dice Proverbios 25. ¿Qué dice Proverbios 25? Vamos a Proverbios 25. Proverbios en su capítulo 25, verso 21. Pablo está citando esta expresión, 25 de los Proverbios, verso 21 y 22. Dice así, 25, 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, tírale una pedrada. No dice así. ¿Ah? No, perdón, estoy leyendo otra versión. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Con veneno, dice el hermano. Aleluya. Y si tuviere sed, dale de beber. Ahí sí, métele el veneno. Para que no lo notes. No, no dice así. Pero la escritura sí dice, si el que te aborrece, tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber agua. ¿Por qué? 22, porque aguas amontonarás sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está citando estos pasajes que están bien marcados en el Antiguo Testamento, que tienen que ver con el trato de la forma correcta, aún aquellos que nos ven como sus enemigos. ¿Sí? No guardar rencor, porque el guardar rencor lo que hace es ir creando raíces de amargura. Y las raíces de amargura, aún dentro de la congregación, hay muchos creyentes con raíces de amargura que lo que hacen es no disfrutar el evangelio, mucho menos tienen crecimiento en el espíritu, y los años pasan y sigue siendo la misma clase de gente, y los años pasan y no hay un cambio en su carácter ni en su conducta, porque almacenó raíces de amargura por alguna razón, por alguna cuestión o por algo malo que le hicieron. No es posible, oigan, acumular eso para detener nuestro crecimiento. Por eso seguir el consejo divino, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, orar por los que os maldicen y oigan, y orar aún por los que os persiguen. ¿Por qué? Porque haciendo eso nuestro corazón no almacena raíces de amargura y nos permite un crecimiento. Por eso el consejo divino, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de comer, dale de beber agua, porque agua vas a amontonar sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Oiga bien, esta expresión puede que signifique que el enemigo de uno será castigado mucho más severamente del día del juicio por parte de Dios. Dios sabrá cómo va a tratar a esas personas. Pero no nos compete a nosotros. Pero para no guardar raíces de amargura, bendiga. ¿Sí? Este era el sentido también prácticamente por el cual muchos escritores en los rollos del Mar Muerto que se encontraron, ellos prácticamente por esa misma razón se abstenían de vengarse en contra de los que les habían perseguido mucho tiempo antes, porque sabían de que Dios tarde o temprano cobrará justicia. Dios tarde o temprano cobrará y pagará conforme a las obras de cada uno. Aparentemente al malvado nunca le pasa nada. Tarde o temprano Dios se va a encargar. Está acumulando juicio para el día del juicio. Está acumulando. Y por eso es que usted va a ver que hay gente que hace mal, son malvados, hace cosas maléficas terriblemente y nunca le pasa nada, aparentemente. Pero está esperando, oye, solo está esperando el tiempo y el momento de Dios para que algún día Dios cobre todas y cada una de todas esas maldades que hizo. Dios, como dice un dicho, Dios tarda. Exacto. Y Nahum dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Es por eso que el apóstol, en vez de mandar a vengarse, les enseña a que hagan el bien. Sí, verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La actitud de la iglesia ante una sociedad corrupta, injusta e inmoral tiene que ser distinta a la de la sociedad, tiene que ser conforme al carácter de Cristo. Y aquí tiene todo y mucho que ver con actuar como Cristo actuó. ¿Cómo? El bien vence el mal. Algunos pensadores griegos, prácticamente judíos, sugirieron que, oigan,
que uno debía de convertir al enemigo en lugar, convertirlo en su amigo en lugar de desquitárselo. Porque es lo mejor ganar lo que es la convivencia con una persona que la aborrece. Mejor ganárselo como amigo. Todo aquel que está en Cristo no conquista con espada, ni mucho menos con fuerza, como lo hacía o lo mostraba el gobierno romano en este tiempo. Sino que, ven, ¿cómo es que un creyente en Cristo Jesús, o Jesús el Mesías, ven, es que va conquistando con un amor transformador, de una vida nueva en Cristo Jesús, con su trato de la forma correcta para con los demás, con el bien, venciendo el mal. Eso provoca vergüenza en aquellos que lo aborrecen a uno o en aquellos que han hecho todas las formas de destruir nuestra vida. Por eso, al tratarlos bien de la forma correcta, ascuas de fuego se amontonan sobre ellos. Dicho en pocas palabras, les causa vergüenza, que por cuanto más nos quisieron hacer daño y más les hacemos bien, les da más vergüenza ante los ojos de Dios. Y hace de que reconozcan su mala actitud y se humillen y pidan perdón delante de la presencia del Señor, y Dios pueda mostrarles misericordia en su momento. Oiga bien, mostrando una nueva y buena conducta en Cristo ante la oposición y ante los enemigos. Así es como se gana el terreno. Y una actitud correcta de un corazón nacido de nuevo, guiado por el Espíritu Santo. Esa es la conducta que tenemos que mostrar ante una sociedad corrupta, injusta e inmoral. Una sociedad que se está destruyendo poco a poco. Marcar la diferencia con principios y valores, dicho en pocas palabras, con fundamentos bíblicos, para que marquemos la diferencia ante cualquier situación, ante una sociedad oscura, terriblemente. Por eso termino con esto: la verdadera conducta en Cristo no es de apariencia, sino una vida transformada, como lo aparece en Romanos 14. En Romanos 14 había gente que les habían vuelto tan normal las cosas paganas, y aquellos que sabían y entendían que no eran agradables delante de los ojos de Dios, esas cosas paganas les estaban haciendo lo que es un conflicto. ¿Sí? Porque ellos decían, no, si lo que a Dios le interesa es el corazón, usted puede hacer lo que quiera, decían algunos. No, momento, es que lo que hay en el corazón se muestra a través de la conducta. No, pero es que el Señor sabe, sí sabe de que somos perversos. No, pero es que el Señor sabe, no, pero es que el Señor sabe de que somos malvados muchas veces. Por eso, nuestra fe en Cristo, en Jesús nuestro Señor, tiene que ir de la mano, de una conducta y de una vida transformada por el poder de Dios en nuestra vida. El Evangelio crea una comunidad sólida a través de la unidad. Por eso que el amor de un fiel discípulo del Señor desafía los valores inmorales e injustos, y contrarios que la sociedad tiene, que el gobierno o que el imperio romano tiene, mostrando una nueva conducta conforme al ejemplo que tenemos. El ejemplo perfecto que tenemos es Jesús nuestro Señor. Ese es el ejemplo a imitar para dar a conocer ante una sociedad corrupta e injusta cómo tiene que ser nuestro caminar y nuestro proceder y el trato entre unos a otros. Por eso nuestra conducta tiene que ser de acuerdo al carácter de Jesús nuestro Señor ante una sociedad corrupta, injusta e inmoral. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos en esta tarde, Señor, ya casi noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Padre, solo ayúdenos a poder mostrar una conducta que sea de mucho agrado para ti, para usted, oh Dios, y que marque la diferencia en una sociedad inmoral, corrupta e injusta. Ayúdenos a caminar de acuerdo a su moral, a su conducta y a su proceder y el trato entre unos a otros de acuerdo a su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestra conducta. Muchas veces
que es contraria a la conducta que usted nos ha mostrado a través de su Hijo en su palabra. Perdónenos y ayúdenos a hacer las cosas correctas de acuerdo a su voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias te damos por todo, precioso, oh Dios. Gracias, precioso Señor. Gracias. Bendiga a su iglesia. Bendiga a su amada. Bendiga a su pueblo, Señor, en esta noche. Señor, gracias por todo. Bendiga a esa familia que nos van a invitar a cenar en esta noche en sus casas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Dios les bendiga. Eso se llama fe, no, hombre. Aleluya. Y es bueno. Bueno es el Señor. Y bendiga a mi hermano por el mensaje.